tarde ya. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, te pedimos que tú puedas hablarnos, te pedimos que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, toque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y nos lleves, Señor, cada día a acercarnos más a ti y a conocer los planes que tú tienes para nosotros. Habla también a través de mi vida y obra en todo lo que yo voy a estar hablando, Señor, de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, el día de ahora tengo un tema para ti que le he titulado Esperando el milagro. ¿Cuántos estamos esperando un milagro de parte de Dios? Si tú no lo estás esperando, pues lo vas a esperar en un ratito más, ¿verdad? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros y tenemos que estar preparados siempre para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si yo te voy a hablar de la vida de un hombre en las Escrituras que estuvo esperando un milagro por 38 años, 38 años esperando un milagro. ¿Cuántos han esperado un milagro ahí por 38 años? Que no se quiere convertir ahí el esposo, la esposa o no sé, y esperamos demasiado tiempo. Bueno, esta persona estuvo esperando 38 años un milagro. Y esta historia la vemos en uno de los evangelios. De hecho, es el único evangelio donde se relata esta historia, que es en el Evangelio de Juan. Y es la historia de un paralítico que se encontraba ahí en Jerusalén, ahí en un estanque llamado el estanque de Betesda. Y vamos a dar lectura ahí en el libro de Juan, capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice. Dicen las Escrituras: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Apunta muy bien porque tiene un significado, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mucha gente está en espera de un milagro, algo que los lleve a salir de la situación adversa que están viviendo ellos o que están viviendo gente cercana a nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a alguien cercano con COVID? ¿Algún familiar, alguna persona cercana? Hay personas. ¿Cuántos están gravemente? ¿Cuántos están graves? ¿Verdad? ¿No? Yo tengo gente que está grave, yo conozco gente que está grave. ¿Cuántos de los que están aquí están padeciendo algún tipo de enfermedad que necesitan ser sanadas por el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí tienen a una persona cercana que no conoce de Cristo y que han estado orando por esa persona? Todos nosotros necesitamos milagros, diferentes tipos de milagros. Algunos son optimistas y con todos sus problemas están buscando que llegue esa oportunidad de parte de Dios, esa sanidad o ese milagro, tratando de alcanzarla inclusive.
en sus propias fuerzas. Hay algunos que pues dicen, no, pues yo estoy pasando problemas, pero yo voy a salir adelante, ¿verdad? Y algunos confían en el Señor y algunos confían en sus propias fuerzas. Hay algunos otros que están ya con sus fuerzas bastante agotadas, ya no pueden más con la lucha que están enfrentando, con los problemas que están enfrentando en el matrimonio o con la enfermedad o con tantas situaciones que hay alrededor de su vida, y que ya no pueden más y que ya se cansaron y ya se rindieron, ya no pueden seguir avanzando. Y sin milagro y sin fuerzas se acabaron ya todos los recursos que tenían. Una artista muy famosa mexicana llamada Frida Kahlo, yo creo que muchos la conocen, ella retrató esa falta de esperanza en un milagro en un cuadro donde ella reflejaba lo que había dentro de ella. Ella hizo este cuadro muy famoso que se llama Sin Esperanza. En este cuadro ella se pinta en una cama con un embudo sobre su boca de diferentes tipos de carnes crudas, y pues es medio grotesco este cuadro. Tiene también una calavera ahí en ese lugar con su nombre puesto en ella, y en la parte del cuadro de atrás ella puso una leyenda que dice así: no resta ni la menor esperanza en mí. Todo se mueve en sintonía con lo que el estómago contiene. Para ella no había esperanza. Estaba viva solo por lo que comía, que era algo así como una tortura permanecer todavía en vida. En el cuadro reflejaba un sol y reflejaba una luna, que era el dolor que día y noche ella estaba padeciendo. Ella padecía pues muchas enfermedades en su cuerpo, y todo esto le estaba trayendo mucho dolor, mucha tristeza. Aparte estaba casada con Diego Rivera, que la engañaba con muchas otras mujeres, y había un dolor muy grande en esta mujer porque no conocía de Cristo, no conocía a aquel que podía hacer ese milagro en su vida, y ella reflejaba de esta manera. ¿Cómo reflejaríamos muchas veces las situaciones que hay en nuestra vida? Ella las podía pintar, tal vez nosotros no las podemos pintar, pero tal vez estemos viviendo en la misma situación y en la misma sintonía que esta mujer lo estaba haciendo. Mucha gente está viviendo en agonía, inmersa en tantos problemas que le han quitado las fuerzas, inclusive para ver un milagro o para ver una restauración en el problema que están enfrentando. A mí me impacta mucho este pasaje de las Escrituras, en donde veo a este hombre en la misma situación. 38 años sin poderse mover, 38 años padeciendo, sufriendo, pidiéndole al Señor que hiciera un milagro sobre su vida, agobiado con el estilo de vida que estaba llevando, sin visión, sin propósito, sin nada que esperar para el futuro, más que el poder llegar a tocar el agua cuando un ángel viniera y removiera las aguas para que él pudiera ser sanado. 38 años esperando un milagro. Hay mucha gente en este lugar que ha estado esperando durante mucho tiempo un milagro, y déjame decirte algo: Dios no se ha olvidado de ti. Dios ha escuchado tu clamor, Dios ha visto tus lágrimas, y Él va a responder en el momento indicado, tal vez muy pronto y más cerca de lo que tú esperas. Yo quisiera hablarte de 4 cosas que puedo ver en este pasaje de las Escrituras que pueden traer una esperanza a tu vida, que pueden traer una certeza de que Dios está trabajando y que Dios no te va a dejar ni un solo momento. Y yo veo 4 cosas interesantes aquí. Lo primero que puedo ver pues es el estanque de Betesda. Un estanque, un lugar donde había aguas, donde se hacían diversas cosas. Ahí vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 5, en el verso 2, dice la palabra: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. A mí me llama mucho la atención que el apóstol Juan le dio el nombre al estanque. No solamente dijo un pozo o un estanque o un lugar donde la gente se lavaba, no. Él le llamó en hebreo Betesda. ¿Qué significa Betesda? Betesda significa casa de misericordia.
o casa de gracia. Tú lo puedes buscar. La palabra Betesda es el significado que tiene. Déjame decirte algo. Jesús estaba llegando a Jerusalén a una de las fiestas y era día de reposo, el día en el cual él iba llegando. Jerusalén es la capital religiosa de Israel. No son igual de religiosos en Jerusalén que en otro lugar, que en Tel Aviv o que en el desierto del Negev o la gente que habita en los alrededores. No, la gente de Jerusalén es la más religiosa. Ahí es donde están los barrios de los judíos askenazi, donde están los judíos ortodoxos, esos que tal vez puedas ver en fotos o en videos, con su sombrero negro, sus trajes negros, sus coletas al lado de sus orejas. Bueno, ahí viven todos esos religiosos, pero esto no es algo de ahorita solamente, esto es algo que tiene miles de años, porque esa ciudad era donde se concentraba toda la parte de la búsqueda del Señor. Era la ciudad de David, era la ciudad santa, es la ciudad de Dios. Por eso es que está tan llena de ese halo de religiosidad, y no solamente judía, también está la musulmana, la cristiana y muchas más ideologías que se mueven también de parte de los judíos, la numerología y tantas otras religiones o sectas que se desviaron de la dirección en la cual el Señor los quería llevar. Entonces ahí en Jerusalén hay un halo religioso muy fuerte, y ahí estaba este hombre en la capital religiosa, no solamente de la nación de Israel, sino del mundo entero, buscando un milagro, buscando que Dios pudiera hacer algo. Casa de misericordia significa Betesda, casa de gracia. El Salmo 103 en el verso 4 dice la palabra que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Y cuál es esa ilustración que pone el Señor con ese hoyo? Significa que buscamos salir del problema en el cual estamos. Significa que esa situación nos está agobiando de tal manera que no estamos sobre la superficie, estamos hundiéndonos cada vez más. Mas sin embargo, Él es el que nos rescata de esa clase de situaciones. Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Así que este hombre pues estaba en un buen lugar, estaba en la casa de misericordia. Y es interesante cómo la misericordia del Señor llegó a este lugar. Ese día no se presentó el ángel, ese día se presentó el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cristo. Yo creo, o yo puedo pensar, que Dios estaba escuchando el clamor de este hombre. Y él decía: espérate tantito, ya voy a enviar al Mesías. Ya llevaba 10 años, espérate otro más, porque el que va a hacer el milagro en ti va a ser alguien más grande que ese ángel que se cree, ¿verdad? Algunos teólogos hablan que pues era una ideología incorrecta de que un ángel removía esas aguas, que tal vez pudo haber sido algo de la tierra que salía y que ayudaba a la gente a sanar de su enfermedad. Otros sí lo creen, el apóstol Juan así lo especifica. Algunos que dicen que lo especifica porque pues era lo que pensaba este hombre. Pero bueno, por una o por otra causa, Dios va a hacer el milagro en la vida de alguien que está clamando a Él después de muchos años. Y ese mismo milagro es el que el Señor hace también en la vida de todos aquellos que claman a Él. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces podemos estar hablando al Señor por una especie de milagro en particular, sin saber que el Señor quiere hacer un milagro más grande en la vida de cada uno de nosotros. Entonces lo primero que vemos es un estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia, en donde está este hombre con una necesidad muy profunda. Pero vamos al segundo punto, porque aquí vemos que no solamente estaba él, había muchos que estaban también necesitados en ese estanque. En el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso número 3 dice la palabra: en estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Qué interesante, no estaba solo este señor, estaba junto con otras tantas personas que tenían una necesidad específica. Ahorita hablamos de diferentes tipos de milagros que podemos llegar a estar necesitando. Bueno, aquí era igual. No era un milagro en específico para todos, no era, bueno, aquí todos los que no pueden caminar o allá todos los que no pueden ver. No, era una diversidad de enfermedades o de padecimientos que la gente estaba buscando ser sanadas. Y ahí en el libro de Juan, bueno, ahí la primera cosa que yo veo en este pasaje son los enfermos. Dice que había una multitud de enfermos. Esta clase de personas son aquellas en las que su vida o su salud no está funcionando correctamente bien. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de algún organismo por una causa interna o por una causa externa. Hay algunas personas que nacieron con problemas congénitos, que le llaman problemas de nacimiento, son causas internas que pueden estar teniendo. Hay algunos otros que las causas externas son las que les han enfermado, que han provocado diabetes, que han provocado hipertensión, que han provocado cáncer, que han provocado pues tantas enfermedades. El COVID, que es un virus externo, que ahí anda viendo a ver a quién se le pega, es una causa externa de una enfermedad. La gente no puede funcionar correctamente cuando está padeciendo una enfermedad, no está al 100% de sus capacidades. Y déjame decirte que yo quisiera llevarme también esto al plano espiritual, porque también hay muchos que están enfermos espirituales de la misma manera, por causas internas y por causas externas. ¿Cuáles son las causas internas? Las causas internas por las cuales nosotros tenemos enfermedades espirituales son por haber guardado heridas en nuestro interior que muchas veces no llegan a tener la sanidad completa y que se van abriendo y se van abriendo cada vez más. ¿Y qué es lo que brota después de una herida? Lo que llega a brotar en el interior de una persona es la amargura. Y cuando brota la amargura, empieza a dañar a esa misma persona y daña también a otros que están a su alrededor. Las escrituras dicen de esta manera: que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, aquí lo dice de esta manera. Dice, si alguno le brota en él una raíz, dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por esto se ha eliminado. Y esta raíz va a contaminar a muchos. Y hay veces que esas causas internas están en el corazón de la gente y están dañando su vida y están dañando a otros. Pero también hay causas externas. El ambiente en el cual nosotros nos movemos, la gente con la cual nosotros convivimos, las cosas, las tentaciones en las cuales nosotros podemos llegar a caer, todas esas cosas vienen a causar una enfermedad también espiritual a nuestra vida, que va a traer un daño en nosotros, y no vamos a poder experimentar al 100% el plan y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Necesitamos esa sanidad. Estas personas que estaban aquí enfermas necesitaban un milagro por una enfermedad que estaban ellos padeciendo. El siguiente tipo de personas que veo en este pasaje son los ciegos. Un ciego, ¿quién es? Pues no necesito una definición muy clara para un ciego. Un ciego es alguien que no tiene visión, que no puede ver. Pero hay gente, ¿sabías tú?, que puede ver, pero que no quiere ver. ¿Sabías tú eso? Me llama la atención de la vida de una mujer llamada Jewel Shurping. Jewel Shurping tenía un desorden psicológico en el cual ella tenía la necesidad de estar impedida físicamente de algo. Ella quería quería tener una, ¿cómo se le? No minusvalía, eso es otra cosa. Era minusválida. Quería ser minusválida. Quería ser una persona que necesitara ayuda de otros. Y era un problema psicológico muy grave. Y fíjate lo que hizo esta mujer. A la edad de 21 años tomó una decisión. Ella ya tenía
la edad para hacerlo, ya era mayor de edad, y ella tomó una decisión. Ella fue con un psicólogo que quiso ayudarle para que ella, fue con varios, pero no la quisieron ayudar, hasta que fue con uno y él dijo, sí, claro que sí, yo te ayudo. ¿Qué es lo que quieres? Pues me quiero quedar ciega. Ah, claro que sí, déjame, te trato primeramente psicológicamente. Ya le cobró las sesiones que tuvo y ahora sí, ¿qué es lo que necesitas? No, necesito que me pongas estas gotas en mis ojos. Y le puso un solvente especial que le cortó la visión completamente a esta muchacha y por consecuencia quedó ciega. Hay mucha gente que está ciega por cuenta propia. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente porque no quiere ver. Porque así como esta mujer está en la misma situación, queriendo andar en sus propios caminos, no queriendo nada de las cosas que Dios tiene para sus vidas. Y qué triste es tener esta situación en su mente y en su vida para no ser transformados y para no recibir el milagro que Dios quiere traer de quitar el velo que puede estar cubriendo a esta clase de personas. Yo creo que en nosotros debe de haber un deseo de que Dios abra nuestros ojos día tras día. El Señor le dijo a los fariseos, cuando ellos le dijeron que a poco nosotros somos ciegos, Él le dijo, pues por cuanto dicen que ustedes ven, están ciegos. Porque yo he venido a traer vista a los ciegos, pero también para que los que ven no vean. Porque ellos no querían realmente ver lo que Dios estaba haciendo. No querían ver al Mesías que había llegado. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que ellos querían hacer. Ellos querían gloria personal y aún vieron la gloria de Dios ahí y no la quisieron recibir. La tercera clase de personas que puedo ver en este pasaje son los cojos. Este tipo de personas, al igual que los enfermos, no está al 100% de sus capacidades. No pueden caminar correctamente, por lo tanto no pueden llevar una carrera pues con éxito, no pueden desarrollar tal vez una competencia y entrar a una carrera a correr con éxito. Bueno, en la vida cristiana hay muchos cojos espirituales también. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos corriendo una carrera? Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido, he terminado la carrera, por lo cual me espera la corona de justicia. Y qué interesante es ver que muchas de estas personas cristianas que han conocido al Señor están renqueando de un lado, no están corriendo correctamente. ¿Y por qué? Porque tienen un lado, el pie en el Señor de un lado y del otro lado el otro pie está en el mundo, y no alcanzan también a alcanzar los proyectos y los propósitos que Dios tiene preparados para sus vidas. Al Señor le debemos de dar todo, no nos podemos quedar con nada. Le entregamos nuestra vida completa a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere llevar nuestra vida a otro punto y a otro nivel, a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el Señor, pero a terminarla, no a quedarnos en el camino, porque todavía estamos arraigados a la vida pasada. Este hombre estaba bien, el paralítico. Los cojos son personas que no nacieron así por lo regular, sino que una situación en el camino les llevó a ese problema, les llevó a estar rendidos. ¿Y cuánto más el paralítico? El paralítico es una persona que es el cuarto tipo de gente que vemos aquí. El paralítico, muchos no nacieron paralíticos. Algunos sí, pero muchos no nacieron paralíticos. Fue algo que enfrentaron en el camino, que es la cuarta cosa que vemos. Muchas veces enfrentamos algo en el camino que nos dejó paralizados. Una situación en nuestra vida que nos marcó y que no nos da la oportunidad de poder salir adelante. La muerte de un familiar, el divorcio, problemas, la muerte de un hijo, no sé, alguna situación que vino a traer un dolor muy grande a nuestra vida. Y que eso nos detuvo de poder avanzar, de cumplir el llamado de Dios, de alcanzar el propósito que Dios tenía para nosotros.
Y yo creo que cada uno de nosotros podemos estar pasando cada una de estas situaciones que estas personas que estaban necesitando un milagro estaban enfrentando. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros va a enfrentar problemas en esta vida. Dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Son parte de la vida. El problema es que no nos quedemos enfermos, que no nos quedemos cojos, que no nos quedemos paralíticos, que no nos quedemos ciegos, sino que podamos avanzar a cumplir el llamado y el propósito de Dios en todas las cosas. Pero bueno, la respuesta llegó. Y aquí vemos el punto número 3. Porque este hombre quería ser sano, pero no había nadie que le ayudara. ¿Y sabes por qué no había nadie que le ayudara? Porque todos los que estaban ahí estaban enfocados en su propio problema. Todos los que estaban en ese estanque estaban enfocados en la situación que estaban ellos enfrentando. Y yo creo que tú y yo estamos viviendo en un mundo egoísta. Un mundo egoísta que muchas veces se nos hace tan normal que la gente piense en sí misma. Aún nosotros podemos caer en ese error de estar pensando solamente en nosotros y no estar viendo por los demás. Las escrituras que dicen que pongamos la vida de las otras personas en primer lugar antes que nosotros, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Vino a servirnos a cada uno de nosotros, vino a levantarlos, vino a servir a este paralítico y te vino a servir también a ti. Qué interesante es como el Señor en su gran amor nos levanta y nos sostiene de cualquier situación que estemos enfrentando. La respuesta llegó un día. El Hijo de Dios, el Mesías que había sido prometido, estaba en el mismo lugar y en la misma hora que este hombre que no podía acercarse estaba enfrentando. En el libro de Juan, capítulo 5, en el verso número 6, dice la palabra: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué interesante que el Señor está esperando el momento en que estemos listos para recibir el milagro. El momento para este hombre era ese. Dios tiene un momento para cada uno de nosotros. A muchos nos está preparando con las pruebas. A muchos nos está transformando a través de los padecimientos que estamos enfrentando. Y mientras nosotros estamos buscando el milagro de que Dios nos quite el problema, Dios dice: no te lo voy a quitar, porque esto te está transformando, esto te está renovando, esto está perfeccionando tu forma de pensar, tu forma de andar, tu forma de expresarte, tu forma de ser. Este hombre tenía que ser transformado porque estaba actuando incorrectamente, y ahorita lo vamos a ver por qué. Hay veces que somos tan renuentes para obtener el milagro porque creemos que no lo necesitamos o que en nuestras propias capacidades podemos llegar a obtenerlo. Puedes imaginarte a este hombre. Primero él trató y no pudo. ¿Cuántos años crees que vivió él ahí en ese lugar? O que pudo él ir a asistir a ese lugar para tener la oportunidad de ver cuando el ángel removiera el agua y acercarse. Después de que no pudo él en sus fuerzas, trató de buscar ayuda con otros, pero no le podían ayudar porque estaban en la misma situación y estaban más interesados en poder llegar al agua. Este hombre estaba completamente solo. No tenía nadie que le ayudara. Pero Dios lo estaba viendo y Dios envió a él ayuda. Y así es como actúa también en la vida de cada uno de nosotros. Dios está observándonos. Dios está viendo tu dolor. Dios está viendo las situaciones que tú estás enfrentando, las áreas de oportunidad que hay en cada uno de nosotros. Y Él va a enviar la respuesta en el tiempo correcto. Jesús sabía la condición de este hombre y Él quería hacer algo por él, pero este hombre tenía que pedírselo. Si tú no pides al Señor, alguien dijo: el que no, ¿qué? Que no clama, Dios no lo oye, o ¿cómo dice el dicho? El que no, ¿qué? El que no habla, Dios no lo oye. Cada
Cada uno de nosotros necesita expresar al Señor la necesidad que hay en nuestra vida. Jesús enseñó a orar y dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que día a día tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamar a Él. Y aquí me llama la atención de cómo el Señor le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Porque hay mucha gente que no quiere ser sana. Yo conozco a mucha gente que ellos saben de qué están enfermos, ellos saben por qué están padeciendo. Pero, por ejemplo, hay algunas personas que les hemos recomendado un cambio de alimentación. Mi esposa experimentó un cambio de alimentación cuando tuvo una enfermedad muy fuerte de gastritis, y le dieron una alimentación pues de frutas, verduras, granos y muchas cosas, y se le quitó a pesar de que ya llevaba años con esa situación. Y hemos visto cómo personas con diabetes, con personas con hipertensión, pues vuelven a lo natural, a lo que es comer natural, las cosas que Dios nos dio, y cómo salen de esos problemas que pensaban que era por, ¿cómo le llaman? De los padres, que por herencia, pensaban que era por herencia, pero no era así. Pero hay gente que literalmente se está muriendo y no quieren cambios, no quieren hacer cambios. Mira, a mí no me quiten mi coca y mi panecito y mi postrecito, y pues sí, y la gente sigue enferma. En alguna ocasión alguien me dijo: oiga, es que necesito que hable con mi hijo para que le comparta del Señor, para que le hable del Señor, para que él pueda conocer. Y digo: claro que sí. ¿Y su hijo quiere escuchar? No, él no quiere. Pues entonces, ¿cómo puedo yo hablarle? Porque no me va a querer oír. Hay veces que hay matrimonios que están enfrentando problemas difíciles, y dice el esposo: no, necesito que hablen con mi esposa, o la esposa: necesito que hablen con mi esposo. Pero el esposo o la esposa están renuentes a oír, porque ya tienen una dirección, ya tienen una visión de lo que quieren hacer, y no quieren ser sanados, no quieren restaurarse en su matrimonio. Hay gente que sabe que tiene que venir a los pies de Cristo y no viene, y sigue viviendo de la misma manera en la cual estaba viviendo, sigue actuando de la misma forma. ¿Quieres ser sano?, le preguntó el Señor Jesucristo. Jesús sabía su condición. Jesús es un caballero y siempre nos pregunta. El hombre le respondió que sí, pero a su manera. Y hay veces que nosotros le ponemos condiciones al Señor de la misma forma. ¿Qué le dijo el hombre? Señor, ¿cómo que si quiero ser sano? Claro que quiero, pero mira, cuando estoy aquí en este lugar y el agua se empieza a revolver y yo apenas me quiero acercar, pues ya todos llegaron primero que yo y yo me quedo sin nada. Y eso ha pasado durante muchos años, y aparte no hay quien me lleve al agua. Como diciéndole: ¿cómo ves si te quedas y me llevas tú también al agua cuando se llegue a poner? Era lo que le estaba preguntando el Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice también a nosotros: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que haga el milagro en tu vida? ¿Quieres esto? Y nosotros le empezamos a dar los argumentos de cómo el Señor tiene que hacer las cosas para que éstas sucedan, para que el milagro se dé, que el milagro es muchas veces lo que nosotros queremos que suceda a la manera en la cual nosotros queremos. Pero el Señor no nos está preguntando eso. El Señor, cuando nos dice ¿quieres ser sano?, es porque Él nos va a dar instrucciones para nuestra vida, para que nosotros seamos los que seamos transformados. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. ¿Quieres que restaure tu matrimonio? Entonces tienes que hacer esto. No, Señor, te dije que lo cambiaras a él o la cambiaras a ella, no a mí. No, la instrucción va para ti, la instrucción va para cada uno de nosotros. Y es la manera en la cual Dios trabaja, en la cual Él hace los milagros. Este hombre escuchó al Señor cuando le dijo la instrucción. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero mira, quiero acá y de esta manera y de esta otra. Ok, ahí te va lo que tú tienes que hacer.
levántate, toma tu lecho y anda. ¿Está bien lo que le dijo? ¿Está coherente con el problema que él estaba teniendo? Estaba totalmente incoherente. ¿Por qué? Señor, yo te estoy pidiendo que quiero ser sano y tú me dices que me levante, que agarre el lecho y que camine. ¿Tú crees que este hombre, es más, cuando una persona lleva un año sin poder caminar, que está acostado en una cama por alguna enfermedad, puede caminar, nada más bajarse de la cama y caminar tranquilamente? ¿O queda entumido y es muy difícil que camine? Definitivamente. Bueno, usted no tenía ni un año, ni dos. Tenía 38 años de no poder caminar. ¿Cómo estarían sus músculos de sus piernas o de sus brazos? Porque luego tenía que cargar el lecho también y llevárselo. ¿Cómo estaría él? Su situación física para poder hacerlo. No importa cómo estuviera. Cuando el Señor nos está mandando a hacer algo, nosotros obedecemos. Y cuando obedecemos esas cosas que se salen de lo coherente o de lo natural, entonces nosotros vamos a ver el milagro y la gloria de Dios actuando sobre nuestra vida. Este hombre volteó a ver al Señor y se sale. Empezó a sentir cómo hormigueaban tal vez sus piernas, cómo empezaba a mover sus dedos, cómo empezaba a fortalecerse. Dice la palabra que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas y van a levantar alas como las águilas. Y este hombre empezó a levantarse, sorprendido, tomó su lecho y no alcanzó ni a agradecerle al Señor. De repente estaba tan contento que ya dejó de verlo. El Señor había hecho el milagro en su vida después de que él había aplicado la obediencia a lo que él tenía que hacer. Primero es la condición y luego es el milagro. Primero es confiar en el Señor y saber que Él va a actuar y Él va a hacer las cosas, y después ver la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. Dios no solamente le dio fuerza para levantarse, sino también para seguir caminando y para dar un fruto, una visión nueva tenía este hombre, un proyecto de vida. Porque cuando el Señor hace algo, lo hace completo, no lo hace solamente en partes. Dios junta todas las cosas para que éstas sucedan y para que podamos caminar en esa verdad gloriosa. Y muchos de nosotros, Dios nos está llamando a hacer cosas. A muchos de nosotros Dios nos está llamando a ser obedientes a Él, a poderle seguir, a poder quitar áreas de nuestra vida que están estorbando para que el poder de Dios se manifieste sobre nuestras vidas y podamos ver un milagro glorioso en todo lo que hagamos y en todo lo que experimentemos. Y aquí te llevo al último punto. El cuarto punto fue el inicio de un cambio de vida que podemos ver en la vida de este hombre. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ¿recuerdas que lo había dejado de ver? Que le preguntaron: oye, ¿por qué traes el lecho si es día de reposo? Pues no sé, alguien me sanó y me dijo que lo cargara, y pues aquí lo traigo cargando todavía. Ya se había ido el Señor. Pero dice la palabra que Jesús se lo encontró en el templo. Qué bueno puede ser que después de ser sanados, después de recibir un milagro poderoso, nosotros permanezcamos siempre buscando el rostro del Señor. Y dice la palabra que le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuánta gente recibe el milagro de Dios y se olvida de Cristo? Yo veo muchas veces en el periódico, en las noticias, o artistas que piden oración. O sea, gente que realmente no tiene otra solución a su problema. Mira, aquí se necesita un milagro y aquí nada más Dios: les pido, amigos,
Ahí ponen en sus Twitter o en Facebook o en lo que sea, gente muy conocida del medio y pidiendo que Dios sane a su sobrino, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su esposo, a su esposa, y pidiendo un milagro de parte de Dios. Y ahí toda la gente le responde, sí, vamos a estar orando. Y sí, oramos. Y qué bueno que podamos orar por la gente que pide ese tipo de peticiones, porque eso quiere decir que pues están buscando una respuesta de alguien que está por encima de ellos, que es el Señor. Pero fíjate que a mí me llama la atención que muchas veces la gente recibe el milagro de parte de Dios y se vuelven otra vez al mundo. Había una persona muy, muy cercana ahí a la familia que tuvo una experiencia muy difícil. Uno de sus hijos, cuando estaba pequeño, se fracturó el cráneo, se cayó de una barda y se fracturó el cráneo. Y recuerdo que a esta persona se le había hablado mucho del evangelio, se le había hablado mucho de Cristo, pero como que no quería, y en otras ocasiones hasta medio se burlaba, ¿no? Pero luego le viene este problema, esta situación. Y qué interesante es que siempre la palabra trae un fruto a nuestras vidas, ¿no? Siempre la palabra viene a hacerse viva cuando nosotros la necesitamos más. Y este hombre empezó a buscar al Señor, empezó a pedir apoyo en oración a otros y traía su Biblia bajo el brazo para donde quiera que él iba. Durante todo este tiempo estaba en el hospital y estaba ahí orando al Señor y todo esto. Y ¿sabes qué? Que Dios hizo un milagro. Y Dios le permitió a su hijo poder estar con vida. Y gloria a Dios, fue un milagro poderoso el que hizo, porque sí tenía muchas probabilidades de perder la vida. Pero a mí me llamó la atención que tan pronto como el doctor dijo, ya está fuera de peligro, ya está bien, y ya nada más que se cuide, que esté en recuperación. Y desde ese momento se relajó esta persona, dejó su Biblia otra vez ahí en el armario, y a seguir viviendo la vida como la estaba viviendo anteriormente. Jesús le dijo a este hombre, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Eso significaba que este hombre estaba mal. Esto significaba que este hombre estaba en pecado, que tal vez la situación que estaba viviendo pudo haber sucedido de algo que él hizo incorrecto, o que él había actuado mal, o tal vez durante todo el proceso de su enfermedad él pecó también, se llenó de amargura, de resentimiento y de tantas cosas ahí en su vida, porque la gente no podía ayudarlo o porque no estaban con él. Yo creo que cuando nosotros recibimos el milagro de parte de Dios, nosotros tenemos que tener una transformación en nuestra vida. Yo conocí a Cristo a los 25 años y yo durante pues unos 10 años, desde los 15 comencé a tomar, y hasta los 25 ya le estaba agregando más cosas a la tomada también, otro tipo de vicios. Y a los 25 años conozco al Señor y empiezo a experimentar un cambio de vida. Y yo dejé de tomar y dejé muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya tiempo después algunos me decían, y luego tú, ¿por qué no tomas? Pues no tiene nada de malo, una no tiene nada de malo. Inclusive algunos cristianos me decían, pues una copita y de vez en cuando con los alimentos no es pecado. Le digo, mira, el problema es que yo no me puedo tomar una copita. Y el problema es que yo sé lo que sigue después de tomarme una copita, porque después voy a querer 2 y luego 3 y así sucesivamente. Y yo sé dónde acaba todo este proceso, porque gracias a Dios no estaba casado en ese tiempo y gracias a Dios fue todavía en una etapa muy, muy temprana en mi vida. Si no, yo hubiera destruido mi matrimonio y hubiera destruido vidas y hubiera hecho un montón de cosas que hubieran dañado a otros. ¿Por qué? Porque ese era el camino en el cual yo estaba caminando y no vuelvo a ese camino porque yo no quiero perderme ni quiero volver a experimentar las cosas que yo estaba experimentando en ese tiempo. Gracias al Señor que nos da un rumbo diferente y un camino diferente que no se compara en nada con el camino anterior. El libro de Juan, en el capítulo número 5, en el verso número 24, dice: de cierto les digo, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea el que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no vivimos conforme al estilo de vida que teníamos antes. Experimentamos un proceso de transformación a través del poder de Dios. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Dice, ni mi predicación ni mi palabra fue basada en palabras de humana sabiduría, sino fue basada en el poder de Dios. Y déjame decirte que Dios puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Dios puede transformarnos. Dios puede actuar en este mismo ahora, en este mismo momento, en cada una de las situaciones que podamos estar enfrentando. Concluyo con esto. Hay 3 cosas que yo me llevaría de este pasaje. La primera de ellas es la gracia y la misericordia de Dios que están a la puerta. El paralítico tuvo que ir al estanque de Betesda para encontrarse con Jesús. Tú y yo podemos encontrarnos con Él en el lugar en donde nosotros clamemos a Él, y su misericordia y su gracia van a ser derramadas sobre nosotros. La segunda es que es nuestra decisión querer recibirla, querer recibir el milagro de parte de Dios. Solamente tienes que saber que para cada milagro hay una condición. ¿Cuál es la condición que Dios nos pone? Tal vez tú lo sabes, tal vez ya Dios te lo reveló, ya Dios te lo está diciendo. Son cosas que Dios nos está pidiendo que tenemos que cambiar. Anótala ahí, si ya la sabes, para que sepas que hay que hacer algo inmediatamente para recibir el milagro. Y tercero, tenemos que permanecer en la sanidad, viviendo una vida agradable al Señor. Que lo que te estorbó en el pasado no te estorbe en tu futuro. Que las cosas que te dañaron en el pasado ya no marquen tu vida para tu futuro. Que ya el que marcó tu vida, que fue Jesucristo, pueda darte el camino y la dirección en la cual tú tienes que caminar y en la cual tienes que andar. Y que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Y yo creo que es un buen tiempo, mi hermano, para que podamos venir delante de la presencia del Señor. El milagro más grande, déjame decirte, que tú y yo podemos tener, es el milagro de la salvación. Por encima de la sanidad, de que el Señor nos devuelva la vista, o que nos sane de la parálisis del cuerpo, o que el Señor resucite de la muerte, o cualquier cosa que pueda haber sucedido o que suceda de milagro en nuestras vidas, lo más grande es la salvación. Porque todos buscan esa clase de milagros, las sanidades, la provisión, la restauración, pero son pocos realmente los que buscan la salvación de Dios. Porque para buscar la salvación de Dios implica morir a nuestra vida para renacer en la vida de Cristo. Por eso es que es un milagro cuando una persona decide rendir su vida al Señor. Por eso es que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente de su estilo de vida que estaba llevando y renace en una nueva manera de vivir. Yo quisiera pedirle a todos aquellos que no conocen al Señor. Ahorita vamos a orar por milagros, para que el Señor haga algo poderoso. ¿Crees que pueda suceder algo poderoso en tu vida? Amén. Bueno, pero vamos a orar por el milagro más grande, que es el de la salvación. Yo no sé si haya gente aquí en este lugar que no haya rendido todavía su vida a Cristo, pero hoy el Señor te está llamando y Él quiere hacer el milagro más grande que tú puedas haber experimentado en tu vida, que es el sacrificio que hizo el Señor por ti, siendo manifiesto, justificándote y redimiéndote de la vida pasada que estaba llevando y guiándote hacia la vida eterna. Y hoy el Señor quiere hacer una transformación grande y gloriosa sobre tu vida. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en esta hora, yo te voy a invitar que repitas esta oración después de mí y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Creo que tú moriste en la cruz. Creo que tú moriste en la cruz. Creo que tú resucitaste de los muertos Creo que tú resucitaste de los muertos para darme vida para darme vida y salvación. y salvación.
Limpia mi pecado. Limpia mi pecado. Me arrepiento Me arrepiento y quiero ahora vivir y quiero darte mi vida conforme a tu propósito. conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración. Padre, tú conoces, Señor, las vidas y los corazones de aquellos que hicieron esta oración por primera vez. Yo te pido, Señor, que tú puedas tocarles, salvarles, redimirles, Señor, con tu presencia y con tu poder. Y que tú manifiestes tu gloria sobre cada una de sus vidas para que sean afirmados en tus pasos y en tus caminos, oh Dios eterno. Quisiera orar, Señor, también para que tú hagas un milagro poderoso en la vida de cada uno de mis hermanos. Ahí, si tú tienes alguna petición especial, mi hermano, ponte ahí de pie en tu lugar. Hoy vamos a clamar al Señor para que haga un milagro poderoso sobre tu vida. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy clamamos a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder. Tú eres el dador de la vida, Señor. Y en ti, Señor, en tu palabra está el poder para sanar, para restaurar, para librar, Señor. Hay muchos que están pidiendo un milagro de sanidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sea derramado tu poder en esta hora sobre sus vidas, Señor. Seas tú llenando sus vidas, Señor, de ese poder y de tu gloria, y trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo restauración, Señor. Levántate con poder, Señor. Tu gloria sea vista, Señor. Hablamos a la enfermedad, hablamos a cualquier malformación, hablamos a cualquier problema interno o externo en la vida de mis hermanos, Señor. Y te pedimos que tú puedas manifestar de tu poder sobre sus vidas, de tu gloria en esta hora, Señor. Venga tu sanidad, venga tu restauración, venga tu salvación, Señor, y sea vista. Oramos por aquellos que están pasando problemas en sus matrimonios, Señor. Aquellos que están pasando, Señor, pasando por divorcios, pasando por separaciones, Señor, pasando por problemas fuertes, Señor. Oramos para que tú traigas la paz, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tu gloria descienda, Señor, que tu gloria venga e impacte con poder cada una de esas vidas, Señor. Oramos por el milagro de la salvación, Señor, para que sean tocadas aquellas personas, Señor, que están lejos de ti, que se han alejado, Señor, o que no han estado nunca en tus caminos. No hay poder más grande que el tuyo que pueda traerles hacia tu verdad divina. No hay poder más grande, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy clamamos a ti para que tu obra pueda ser hecha en cada una de esas vidas. Derrama de tu gloria, Señor, en este tiempo. Derrama un ambiente poderoso en el cual tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor. A través del cual tú estés trabajando, Señor, y obrando en cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu gloria, Señor, en este lugar. De tu presencia bendita, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Señor, en cada vida y en cada corazón. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu poder, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tú estás obrando, Señor. Tú estás sanando. Tú estás manifestando de tu poder. Tú estás librando de toda esclavitud de pecado, Señor. Tú estás rompiendo cadenas, oh Dios eterno. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Cristo. Gracias, Padre.